que los saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar sobre un tema sumamente importante a propósito también de un curso de alimentación natural que se va a llevar a cabo mañana y pasado, ¿verdad? Aquí en nuestra ciudad, ya vamos a invitarlos más adelante también para este curso. ¿En qué consiste o cuándo hablamos de una alimentación natural? Bueno, nosotros nos referimos a alimentación natural básicamente a cuando incluimos dentro de lo que se consume todos los días alimentos que no han sido procesados, que no han sido refinados, alimentos tal como han salido probablemente del cultivo, de cómo han sido cosechados. Es decir, que no han perdido sus propiedades. Que no han perdido sus propiedades y que no han sido manipulados y que no han sido de repente modificados en demasía que ha hecho que pierdan sus nutrientes. Según la experiencia que usted tiene, nosotros, por ejemplo, los arequipeños o en general en nuestro país, las personas estamos acostumbradas a alimentarnos de esta forma. Nuestra alimentación ha cambiado mucho, hemos incluido dentro de nuestra comida alimentos que son refinados. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es el arroz blanco que nosotros consumimos, que ya es un arroz refinado porque ya ha sido blanqueado para tal. La idea es de que de repente consumamos el arroz integral y nuestro consumo no se hace de arroz integral y por eso el costo es alto. Y quienes quieren realmente incluirlo dentro de su alimentación van a tener que aumentar su presupuesto para poder consumirlo. Y entonces ahí viene un poco la dificultad en relación a esto. Pero tenemos otros alimentos que sí, de repente los costos son bajos y que sí podríamos incluirlos con facilidad. Pero de repente vale la pena el esfuerzo, como usted nos mencionaba. Ahora, ¿cómo podemos introducir ese tipo de alimentación? Sobre todo para nosotros los arequipeños, que lo comentábamos antes de entrar a esta secuencia, estamos acostumbrados a la comida, bueno, ricas en grasas y sobre todo a la comida condimentada. Tendremos que recuperar un poco dentro de hábitos el consumo de frutas, el consumo de verduras que se ha perdido y que si nosotros preguntamos, y en este caso a quienes nos están viendo en este momento, si durante esta semana cuántas veces ha tenido un consumo de verduras, nos van a decir que probablemente ha sido una vez o de repente ninguna. Igual sucede con el consumo de frutas, que si bien es cierto, más son los niños quienes tienen tendencia a consumir mayor cantidad de fruta, pero nosotros como adultos algunas veces lo dejamos en segundo plano. Entonces tenemos que recuperar un poco eso del consumo tanto de frutas como de verduras, el consumo de granos integrales que tienen fibra, que tienen cáscara. Estamos dentro de ese grupo, o tenemos dentro de ese grupo alimentos, por ejemplo la quinoa, por ejemplo la kiwicha, por ejemplo el cañihuaco, que son alimentos nuestros, propios de nuestro país, que podríamos incluirlos con facilidad y que los costos no son altos. Claro, y de repente muchas personas aún no han escuchado todavía los alimentos que usted nos acaba de mencionar. De repente también por el ritmo de trabajo, por la premura del tiempo, la gente comete el error lamentablemente, y nos incluimos creo todos porque en algún momento lo hemos hecho, de consumir por ejemplo comida chatarra, que es sumamente perjudicial para nuestra salud. ¿Cuáles son las ventajas para que nuestro público televidente tome conciencia de lo importante que es esta alimentación natural? ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de dieta? Bueno, de acuerdo a las investigaciones científicas en los últimos años se ha encontrado que el mantener una alimentación natural va a protegernos, por ejemplo, el cáncer, va a evitar el envejecimiento, va a evitar, tiene los alimentos que están incluidos, que son naturales, tienen gran cantidad de sustancias o nutrientes, elementos químicos que van a ayudar mucho a evitar, por ejemplo, la producción de radicales libres que van a dañar nuestras células y que probablemente van a producir un cáncer. Entonces tienen efectos protectores. Se ha encontrado que los alimentos no solamente podríamos decir que tienen proteínas o grasa o carbohidratos, sino además tienen otros nutrientes que son importantes y que van a ser medicina, van a ser medicamentos, que probablemente ya no vamos a tener que recurrir tanto a un medicamento como tal procesado, sino a un alimento mucho más, a un medicamento mucho más natural que va a ser el alimento. Ahora, ¿qué alimentos podemos utilizar de los que tenemos en nuestro entorno? Como mencioné, tenemos muchos alimentos nacionales propios del país. Estamos hablando en lo que son granos integrales, tenemos la quinoa, tenemos la kiwicha, tenemos el cañihuaco, tenemos la harina de cebada, tenemos dentro de leguminosas el tarwi, que es rico tanto en proteínas como en grasa. Tenemos dentro de frutas una diversidad y una variedad tan grande de frutas en el país que se puede consumir con tanta facilidad y que tienen, o en este caso son ricos tanto en vitamina A como vitamina C. Entonces incluyamos ese tipo de alimentos dentro de nuestra alimentación de tal forma que nuestra calidad de vida va a ser mucho mejor. Ahora, vamos a la práctica. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo preparamos? Como por ejemplo, ¿cómo debe ser un desayuno natural en base a este tipo de alimentos?
Bueno, si queremos hablar de un desayuno natural, tendríamos que incluir en primer lugar fruta por la mañana, por el ciclo digestivo y por el proceso vital de nuestro organismo. Entonces lo primero que necesitamos es consumir fruta, que nos va a proporcionar... algunos tipos de frutas que no podamos consumir en la mañana o que no es recomendable. Lo más recomendable es consumir frutas de preferencia que contengan vitamina C, por el aporte y porque se va a utilizar durante todo el día. Entonces estamos hablando de naranjas, estamos hablando de mandarinas, que son frutas que tienen buena cantidad de vitamina C, que podríamos incluirlas para el desayuno. Muchas familias utilizan, por ejemplo, el jugo de fruta para la mañana, entonces también es una buena opción siempre y cuando sea preparado y consumido en el momento. O sea, no dejar el jugo de fruta preparado y tomarlo a la hora. Es preferible prepararlo y en ese momento consumirlo. Es una buena opción, sobre todo por el tiempo, ¿no? Porque uno siempre anda apurado y quiere salir rápido, entonces necesita tener cosas prácticas y rápidas para el consumo. Entonces puede utilizar un jugo de fruta, puede utilizar una fruta natural. Además de ello, nuestro hábito de consumo es incluir siempre una fuente de proteína, que puede ser leche o que puede ser yogur, de preferencia un yogur casero, un yogur incluso probiótico que ahora está saliendo en el mercado, ¿no? Que podríamos incluirlo, de repente preparar el yogur en casa, que también hay mucha facilidad para hacerlo. Claro, además es sumamente importante el desayuno porque eso nos va a sostener hasta el mediodía, a la hora de almuerzo. Usted mencionaba que debemos consumir, por ejemplo, frutas o jugos de frutas. ¿Eso podemos combinarlo con leche? En el desayuno, de preferencia, es incluir un jugo de fruta o una fruta natural y de repente un vaso de yogur más que una taza de leche, dependiendo de la tolerancia de cada persona, porque hay quienes de repente la leche por la mañana les cae muy mal. Ahora, yo estoy hablando en términos de lo habitual, de lo que normalmente se suele hacer en casa, pero los principios de la alimentación natural solamente incluyen fruta en horarios de la mañana porque el proceso digestivo se está dando de esa forma. Entonces, pero de repente tendríamos que acondicionarnos un poco a lo que las familias normalmente hacen en casa, ¿no? Que siempre en el desayuno ponen alguna fuente de lácteo, que ponen el jugo de fruta y que además ponen el pan que se consume en gran cantidad. Entonces, en todo caso, tendría que ser pan integral el que nosotros incluyamos para la mañana. Acostumbrarnos a consumir pan integral. Vamos a recibir una primera llamada telefónica. Patricia está en el teléfono. Muy buenos días. Adelante con su consulta. Aló. Adelante, le escuchamos. Aló, sí, buenos días. Con la señorita nutricionista, estaba hablando, ¿no?, del yogur natural, no sé si probiótico también. Usted dice que es muy fácil prepararlo en casa. ¿Cómo se prepara un yogur en casa? Sería tan amable de decirnos, ¿no? Sí, muchas gracias a Patricia por su consulta. La misma pregunta que yo tenía también. ¿Cómo podemos prepararlo, ese yogur en casa? Bueno, lo que necesitamos es leche, leche fresca, y hacemos el hervido normal, como siempre se hace, hervir la leche, dejamos que enfríe a una temperatura que no esté muy caliente ni tampoco muy fría, y en el mercado venden las bacterias con las cuales nosotros vamos a poder convertir la leche en yogur. Entonces, incorporarle una porción pequeña de estas bacterias en esa leche y envolverla o protegerla, ponerla que esté bien cubierta para que concentre un poco la temperatura y dejarla reposar hasta el día siguiente. Y entonces ya tenemos un yogur para consumir. De repente la primera vez no nos sale. La primera vez como que no va a salir tan bien, que pero después ya poco a poco con la práctica nos va saliendo mucho mejor. Muy bien, permítame, vamos a hacer una brevísima pausa comercial y vamos a seguir conversando, por supuesto, luego de este importante tema que todos debemos prestar mucha atención, la importancia de la alimentación natural, y también nos va a contar nuestra nutricionista sobre el curso que se va a llevar a cabo sobre alimentación natural mañana y pasado. Vamos a una pausa y regresamos.